Serie política. El tema: Adulación 2026-0213. POTB. La complicidad en la adulación. La adulación es el arte más viejo y más vil, disfrazado de cortesía y vestido de amistad, pero en realidad es veneno que se ofrece en copa de cristal. Baltasar Gracián nos advierte que el adulador siempre halaga lo que más se desea oír, no lo que más conviene saber, y en ello reside su peligro. Sustituye la verdad por espejismo. El hombre que se deja llevar por la miel de las palabras pierde la brújula de la prudencia, pues quien se alimenta de elogios, muere de engaños. La adulación es un espejo deformante, devuelve la imagen que el vanidoso quiere ver, no la que realmente es. Por eso Gracián sentencia que más dañan los amigos que adulan que los enemigos que reprenden, porque el enemigo, al menos, nos obliga a la vigilancia, mientras el adulador nos arrulla en la complacencia. El adulador es un comerciante de humo, un mercader de vanidades. Siempre dice lo que agrada, nunca lo que aprovecha, y así convierte la palabra en mercancía de trueque. Vende aprobación a cambio de favores, poder o protección. La adulación es la máscara del interés, y Gracián la desenmascara con ironía. El que halaga, pide; el que reprende, da. En esa inversión moral se revela la trampa. El halago es deuda, la crítica es regalo. El adulador no busca nuestro bien, sino su provecho, y por eso la adulación es la sombra del poder, siempre pegada al que manda. El peligro mayor es que la adulación corrompe tanto al que la recibe como al que la da. El receptor se embriaga de dulzura y pierde el sentido de la realidad. El emisor se degrada en servidumbre voluntaria. Gracián advierte que el que se acostumbra a ser adulado, se condena a ser engañado, porque la adulación es hábito que se convierte en necesidad. Quien se deja halagar una vez, busca después el halago como droga. Y el adulador, astuto, sabe que no hay oído más abierto que el del vanidoso, por lo que dirige su veneno hacia la debilidad más expuesta. La adulación, además, destruye la política y la convivencia. El príncipe que se rodea de aduladores, se rodea de traidores, dice Gracián, porque el halago sustituye al consejo, y la mentira sustituye a la prudencia. El gobernante que escucha solo lo que le halaga se convierte en tirano ciego, incapaz de distinguir la verdad de la ficción. La adulación es, pues, un cáncer del poder, lo corroe desde dentro, lo vuelve soberbia, lo separa del pueblo. Pero Gracián no se limita a denunciar, también ofrece remedio. Prefiere al que te reprende con verdad antes que al que te halaga con mentira. La crítica, aunque amarga, es medicina. La adulación, aunque dulce, es veneno. La prudencia consiste en discernir entre el amigo sincero y el adulador interesado. El sabio agradece la verdad aunque duela, el necio busca la mentira aunque mate. En suma, la adulación es el teatro de la falsedad, la comedia de la vanidad, el disfraz del interés. Gracián la desenmascara con aforismos que son dardos. Nos recuerda que el halago nunca es inocente, que siempre es cálculo, que siempre es trampa. Y nos exhorta a desconfiar de la miel en los labios, porque detrás suele esconderse la daga en la mano. La lección es clara: mejor un enemigo que nos despierte, que un adulador que nos duerma. Porque la verdad, aunque áspera, nos salva; la adulación, aunque dulce, nos pierde. Confiar en un adulador es, en efecto, un signo de necedad. No porque la persona carezca de inteligencia, sino porque abdica de la prudencia y se entrega a la vanidad. El adulador no ofrece verdad, sino espejismo, y quien lo cree se convierte en cómplice de su propio engaño. Baltasar Gracián lo advierte: el halago es veneno disfrazado de miel. El tonto no es quien escucha, sino quien se alimenta de esas palabras y las toma por sustento. La verdadera sabiduría consiste en desconfiar del elogio fácil y preferir la crítica sincera, aunque duela. Entonces, es por eso que los gerentes generales de las maquiladoras de Tijuana se rodean de gente servil, gente que se les arrastra y les son leales, aunque sean unos ineptos. Hablamos del poder, la adulación y la servidumbre voluntaria. No es casual que muchos directivos se rodeen de gente servil, incluso inepta, porque la lógica de la adulación funciona como un mecanismo de control. El gerente, aislado en su posición de mando, busca reafirmación constante. Los subordinados descubren que la lealtad acrítica y la salamería pesan más que la competencia técnica. Así se crea un círculo vicioso. El jefe se siente seguro entre fieles que nunca lo contradicen, y los fieles aseguran su lugar repitiendo lo que el poder quiere escuchar.
Este fenómeno tiene raíces culturales y estructurales. En la frontera, las maquiladoras operan bajo presiones de productividad y costos, pero también bajo jerarquías rígidas importadas de modelos corporativos. La obediencia se premia más que la innovación, porque lo que se busca es estabilidad y control. El gerente teme al subordinado crítico, porque lo percibe como amenaza, y prefiere rodearse de mediocres leales que de brillantes incómodos. La adulación se convierte en moneda de cambio. Quien sabe halagar, asegura su puesto. Quien se atreve a cuestionar, se arriesga a ser marginado. La servidumbre voluntaria, como diría Etienne de la Boétie, no se impone por la fuerza, sino por el deseo de agradar al poderoso. Los empleados se arrastran porque descubren que la salamería abre puertas más rápido que la competencia. El gerente, por su parte, se deja envolver porque la adulación alimenta su ego y le da la ilusión de control. El resultado es una organización donde la lealtad se confunde con eficacia, y la mediocridad se perpetúa. Pero también hay otro factor, la precariedad laboral. En Tijuana, donde la rotación en maquiladoras es alta y los salarios bajos, muchos trabajadores prefieren asegurar estabilidad mediante la obediencia servil. La adulación se convierte en estrategia de supervivencia. No se trata solo de ineptitud, sino de cálculo. Mejor ser mediocre protegido por el favor del jefe, que competente expuesto a la competencia feroz. En este contexto, la adulación no es un accidente, sino un sistema. El gerente la fomenta porque le da seguridad, el subordinado la practica porque le da estabilidad. Ambos participan en el juego, aunque el costo sea la degradación de la organización. La maquiladora pierde talento, creatividad y crítica, pero gana un ejército de fieles que mantiene la maquinaria funcionando sin cuestionamientos. En conclusión, no es solo por vanidad personal que los gerentes se rodean de serviles, sino por una combinación de factores: la necesidad de control, la cultura corporativa jerárquica, la precariedad laboral y la dinámica psicológica de la adulación. El resultado es un ecosistema donde la ineptitud se tolera si viene acompañada de lealtad, y donde la crítica se castiga aunque venga de la competencia. La adulación, en este sentido, no es un defecto individual, sino un engranaje estructural que mantiene el poder intacto y la mediocridad instalada. Luego, el adulador, si es inteligente, sabe muy bien a quién envolver con su salamería. El adulador inteligente no dispara al azar, sino que estudia las debilidades del otro y apunta directo a su vanidad. Sabe muy bien a quién envolver con su salamería, porque reconoce que no todos los oídos son igualmente crédulos. El halago es un arma selectiva, busca al soberbio, al inseguro, al poderoso que necesita reafirmación. Baltasar Gracián lo retrata como un cazador de almas, que coloca trampas verbales donde sabe que habrá presa. Por eso la prudencia es defensa. Quien conoce el juego no se deja atrapar, y convierte la salamería en ruido, no en engaño. No se debería justificar al adulador, pero el receptor, si es prudente, podrá entender el juego. No se debería justificar al adulador, porque su intención es interesada y su palabra es veneno disfrazado de miel. Pero el receptor prudente tiene la posibilidad de desenmascarar el juego. La clave está en la interpretación. El halago no es dañino en sí mismo, sino en la medida en que se lo toma como verdad. El sabio escucha, pero filtra, distingue entre elogio sincero y adulación interesada. Así, la responsabilidad se desplaza hacia la capacidad crítica del receptor. Quien entiende el mecanismo no cae en la trampa, y convierte la adulación en ruido inocuo en lugar de engaño fatal. Siendo así, no es culpa del que vende estupefacientes o porquerías, es culpa del cliente, del consumidor, del comprador. Esta comparación puede aparentar ser provocadora, y toca un dilema moral clásico: ¿dónde está la responsabilidad, en el que ofrece o en el que consume? En el caso de las drogas o productos dañinos, no se puede reducir todo a la culpa del comprador. Claro que el consumidor tiene agencia y decide, pero el vendedor también actúa con plena conciencia de que está ofreciendo algo nocivo. La adulación es menos tangible, pero funciona parecido. El halago interesado existe porque alguien lo acepta. Sin embargo, decir que no es culpa del que vende sería simplificar demasiado. Ambos participan en la transacción, uno por interés y otro por vanidad. Lo interesante es que tanto en la adulación como en el mercado de lo dañino, el poder del engaño depende de la complicidad del receptor. Sin esa complicidad, el halago se convierte en ruido y la mercancía en polvo inútil. No es culpa del que habla o halaga,
Es culpa del que interpreta lo que escucha. La adulación no tendría efecto si no encontrara un receptor dispuesto a interpretarla como verdad. En ese sentido, la culpa no recae tanto en el que halaga, que actúa por interés, sino en el que escucha y decide creer. Baltasar Gracián lo plantea como una cuestión de prudencia. El sabio distingue entre elogio sincero y halago interesado, mientras el necio se deja seducir por la dulzura de las palabras. La interpretación es lo que convierte la adulación en veneno. Sin esa credulidad, el halago quedaría reducido a ruido vacío.